Buen día con todos. Mi nombre es Silvia Flores. Soy licenciada en Trabajo Social. Cuento con un posgrado de maestría en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa en el área de recursos humanos. Y actualmente vengo desempeñándome como trabajadora social en Fluor Corporation en Perú. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar de un tema muy importante, como es la gestión de prestaciones económicas, y espero que esta clase pueda ayudarlos a retroalimentarse y aprender aspectos que son muy importantes y que se viven en el día a día, ya sea para quienes laboren en el ámbito empresarial o quizá en entidades públicas, ¿no? Y que es muy necesario saber estos temas, y principalmente para quienes laboramos en el área de recursos humanos. Vamos a comenzar con el temario de esta clase. Primero explicaré acerca de las consideraciones generales, las normativas que rigen las prestaciones o subsidios, qué es lo que debemos tener en cuenta para acceder a estos subsidios. Asimismo, las formas de pago y hasta cuándo tenemos como plazo para cobrarlos o si no para solicitar un reembolso en caso de los empleadores. En segundo lugar, también veremos cómo es la valoración que se realiza en caso de una incapacidad temporal, ¿no? Y el procedimiento que se debe realizar para una validación en caso de los certificados médicos particulares. Luego hablaremos un poco acerca del tipo de los subsidios que tenemos por parte de salud y finalmente cómo se realizan los cálculos de un subsidio y se va a explicar algunos casos prácticos. Bien, en cuanto a las prestaciones de seguridad social, ¿no? De forma general. Estas se configuran como un conjunto de medidas técnicas o económicas que reconoce el sistema de seguridad social para prevenir, reparar o superar una determinada situación, ¿no? Ya puede ser de infortunio o estados de necesidad que son derivados de una contingencia propiamente de salud o de repente de un tema de gestación, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Salud nos brinda estas prestaciones como tema preventivo y también está relacionado con las atenciones médicas, las prestaciones económicas y las prestaciones sociales. Luego, como pueden observar, ¿no? Ahora nos vamos a enfocar netamente en lo que son las prestaciones económicas. En el ámbito de la seguridad social, las prestaciones económicas son eminentemente contributivas y constituyen un derecho en contenido dinerario que una vez reconocido, estas perdón, estas, una vez reconocidos, se van a integrar, ¿no? En el patrimonio de quien es beneficiado, en este caso del asegurado titular, ya sea según las contingencias, ¿no? Protegidas o previstas por la ley número 26790. Ahora, las prestaciones económicas pueden ser, como pueden observar ahí, subsidios, que son pagos periódicos que tienen limitaciones en tiempo y una duración máxima, las pensiones, que son devengos periódicos y de duración vitalicia o hasta alcanzar una edad determinada, ¿no? En el caso del SSTR, de pago único, que es una entrega de única cantidad de dinero, en el caso de una lactancia y el sepelio. Y finalmente las indemnizaciones, ¿no? Que son las prestaciones abonables por una sola vez en el caso del SSTR. En cuanto a la normativa legal, ¿sí? Se tiene como ley madre, como lo había mencionado anteriormente, a la ley 26790, que es la ley de la modernización de la seguridad social en salud, ¿no? Y en su artículo 9 de prestaciones económicas, y en el artículo 12, que es del derecho de los subsidios de incapacidad temporal y maternidad y lactancia, ¿no? Esta ley regula todos los procedimientos, todos los derechos a los cuales puede acceder el asegurado titular en caso de prestaciones económicas. Como pueden observar en la lámina, aquí tenemos un compendio de las prestaciones económicas, ¿sí? Que cada una tiene su reglamento, donde se especifican los procedimientos para todos los subsidios. Todas estas modificaciones, bueno, en torno
a lo que hubo a lo largo de estos años, ¿sí? Ha habido regulaciones, modificaciones a fin de que estos subsidios puedan llegar de mejor manera o beneficiar de mejor manera a los asegurados titulares. Por ejemplo, la, tenemos el acuerdo del Consejo Directivo número 5814 del año 2011 de salud, que es el reglamento de pago de prestaciones económicas, ¿sí? Que fue promulgada el 28 de julio del 2011. Este reglamento regula el otorgamiento de prestaciones económicas correspondientes a los asegurados regulares de regímenes especiales, asegurados agrarios y otros que se determinen por ley o acuerdo del Consejo Directivo. Luego tenemos la directiva número 008, GG Salud, del año 2012, que es la norma complementaria al reglamento de pago de resolución 612 de salud del 2012, también promulgada el año 2012, el 16 de noviembre. Este reglamento o esta norma actualiza las normas complementarias, ¿no? Aprueba los formularios que son necesarios para el otorgamiento y el pago de las prestaciones económicas que son dispuestos a los colaboradores o al asegurado titular, ¿no? Para que estos puedan cobrar lo que son los subsidios. Y además, también se dispone que en caso que el empleador tuviera deudas exigibles con el salud, este podrá retener la totalidad o en parte de los subsidios. En este caso, hace referencia a las aportaciones que realiza el empleador por cada uno de sus empleados. Luego tenemos la directiva número 015 del 2014 de salud, que es la norma de procedimientos para emisión, registro y control de certificaciones médicas para incapacidad y maternidad en salud, ¿sí? Esta norma fue promulgada el 23 de diciembre del 2014 y esta norma adecua las normas, los procedimientos complementarios para la distribución y emisión, registro y control de los certificados de incapacidad temporal para el trabajo. ¿Sí? En este caso, se va a especificar las validaciones que debemos realizar de los certificados médicos particulares para obtener el CIT de salud. Ahora, vamos a observar un poco, ¿no? Cómo es que se otorgan las prestaciones económicas. Para estas prestaciones económicas se debe considerar ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, tener un número de aportes mínimos anteriores al mes de la contingencia. Y acá en el cuadro ustedes pueden observar, ¿no? El tipo de asegurado, por ejemplo, un trabajador regular, ¿sí? Para acceder a un beneficio o a un subsidio, debe tener 3 aportaciones consecutivas o 4 aportaciones no consecutivas dentro de los 6 meses anteriores al mes de la contingencia. ¿Con esto qué quiere decir? ¿No? Si el asegurado titular se enfermó en el mes de marzo, ya del 2022, o de repente hubo un tema de un accidente, ¿no? También en marzo del 2022, entonces las aportaciones a contabilizarse son de febrero hacia atrás, ¿sí? Se debe tener en cuenta los 6 meses últimos, ¿no? Anteriores a la contingencia. Entonces debe figurar ahí estas aportaciones, 3 consecutivas o si no 4 no consecutivas. Lo mismo sucede en el caso del trabajador agrario, pero en este caso se considera los 12 meses anteriores, o sea, un año atrás, ¿no? Al mes de la contingencia. Igual, en el caso del trabajador pesquero afiliado, son 2 consecutivos dentro de los 6 meses. Bueno, ellos tienen otras consideraciones. También está el tema del asegurado pescador y procesador pesquero artesanal, que debe tener 3 contribuciones consecutivas. En el caso de ellos son 2 meses o si no 3 meses consecutivos dentro de los 6 o 3 meses, ¿sí? Luego, otra consideración que debemos tener es que el asegurado titular debe tener vínculo laboral al momento de la contingencia, ¿sí? Si el trabajador o el colaborador tuvo una enfermedad, hubo un tema de gestación quizá, entonces el inicio de esa contingencia, por decir, es en este mes, en el mes de marzo del 2023, entonces este mes o estos días esa persona debería de tener vínculo laboral, ¿sí? Para poder acceder a estas prestaciones económicas. Ahora, adicionalmente, ¿no? Por accidente, la norma bien claro lo indica.
Así sea el primer día de estar vinculado laboralmente y sucede un accidente, basta que exista esta afiliación. Ustedes saben que al momento de que una persona ingresa a laborar, ¿no? Esta persona tiene que ser dado de alta, ¿sí? En el registro de la empresa. Entonces, esa alta tiene una fecha de inicio. Y si es el primer día que se incorporó a laborar y sucedió el accidente, entonces este trabajador o esta persona va a poder gozar del subsidio de incapacidad en este caso, ¿sí? Ahora, por tema de maternidad, ¿sí? En la maternidad se debe tener muy en cuenta que al momento de la concepción, o sea, el mes cero, esta trabajadora gestante debe estar afiliada, ¿sí? A salud o debe tener vínculo laboral. Entonces, esas dos consideraciones adicionales es muy importante tenerlos en cuenta. En cuanto a las formas de pago, ¿sí? Ustedes pueden observar en la pantalla que tenemos el pago directo, es decir, que Salud paga directamente al asegurado titular. Esta se da cuando nos referimos a un subsidio de lactancia o sepelio, ¿sí? Y en caso del pago mediante reembolso, es decir, cuando el empleador paga a su asegurado titular la totalidad de los días de incapacidad previo cumplimiento de los requisitos, obviamente, ¿no? Que se ha mencionado anteriormente, Salud va a reembolsar los subsidios de los montos pagados que el empleador realiza a su trabajador, ya sea de acuerdo a la modalidad. Ahora, pueden observar ustedes que debemos tener en cuenta que por una excepción, Salud paga directamente los subsidios de incapacidad temporal y maternidad a los trabajadores de unidades ejecutoras del sector público, ¿sí? Si Juanita, por ejemplo, trabaja, no sé, se me ocurre en el MINSA, en el Poder Judicial, entonces como son entidades del Estado y si sucede un tema de incapacidad temporal o un tema de maternidad, entonces el pago que Salud va a realizar al trabajador es de forma directa. ¿Sí? Acá no va a haber un tema de reembolso, que la empresa va a tener que realizar las gestiones, no, sino que el pago es directamente al trabajador. Ahora, como lo había mencionado anteriormente, ¿no? Salud paga en caso de reembolsos al empleador porque el empleador va a pagar directamente a su trabajador y esto generalmente se da en el régimen de construcción civil, en el sector privado, ¿sí? Y esto obviamente va a ser previo cumplimiento de los requisitos establecidos. Bien, al referirnos a las prescripciones de derecho de pago, ¿sí? Nos referimos al plazo que nosotros tenemos para poder realizar las gestiones de los subsidios según se presenten los casos. Por ejemplo, acá tenemos la incapacidad temporal, ¿sí? ¿Cuándo prescribe este derecho? Esto va a prescribir o va a finalizar, ¿no? Cuando se cumplen los 6 meses contados a partir de la fecha en que termina el periodo de incapacidad. ¿Sí? Ejemplo, si la incapacidad temporal de un trabajador X finalizó el 28 de febrero del 2023, ¿sí? Entonces, a partir del 1 de marzo del 2023, tengo 6 meses en adelante para poder realizar la gestión del subsidio por incapacidad temporal, ¿sí? Luego tenemos la maternidad y la lactancia. En el caso de estos dos subsidios, ¿cómo se considera? Si el término de la maternidad es igual, fue el 28 de febrero del 2023, ¿sí? Entonces se tiene también ahí 6 meses más para que se pueda cobrar esta maternidad o este subsidio, perdón. Ahora, muchos dicen en el tema de la lactancia que solamente se tienen 90 días, ¿sí? Pero estos 90 días también igual se consideran a partir de que finaliza el periodo de maternidad, ¿sí? Entonces, la maternidad ustedes saben que son 98 días, o si no 128 días en caso de partos múltiples, eso se va a explicar más adelante, pero cuando se finalice este periodo de maternidad, se tiene estos 6 meses posteriores para poder cobrar estos subsidios de maternidad y lactancia, ¿ya? Luego tenemos el tema del sepelio. Igual cuando sucede el fallecimiento del asegurado titular, también se tiene 6 meses contados a partir de la fecha en que fallece el asegurado titular,
¿sí? Pasado estos plazos, estos periodos, simplemente Salud tiene toda la potestad de decirte de que tu subsidio no procede y por lo tanto, o sea, no va a haber ningún pago directo o pago de reembolso que vaya a realizar. Ahora, otro punto muy importante es que debemos tener presente que para solicitar un subsidio en caso de incapacidad temporal y maternidad, ¿sí? Salud nos va a exigir que presentemos el certificado de incapacidad temporal para el trabajo, ¿sí? Y acá es muy importante que se realice un trámite adicional en caso de que la persona, el asegurado titular, tenga una atención médica privada, o de repente si la empresa contrató un EPS, ¿no? Para sus colaboradores y el colaborador es atendido por esta EPS, entonces le van a entregar un certificado médico privado, un certificado médico particular. Y este certificado va a tener que pasar por esta gestión de validación ante salud, ¿sí? Para esto también se debe tener estas consideraciones. Se debe presentar el expediente propiamente dicho de la validación, ¿no? 30 días después de emitido el certificado médico. Es decir, que tengo hasta 30 días, ¿no? Para poder realizar mi validación de certificado médico por un SIT. Si mi certificado médico me lo extendieron el día de hoy, ¿no? Que es mm, el día de hoy, que es 29 de marzo de 2023, entonces tengo 30 días para poder realizar esta validación ante salud. Ojo, que son 30 días hábiles, ¿sí? Luego, en Lima se realiza el trámite en CEVID, ¿sí? Y en provincias se realiza en los establecimientos de salud donde el colaborador sea asignado. También debemos tener en cuenta que de acuerdo a las contingencias o evidencias médicas se van a adjuntar los requisitos médicos. También los formatos se presentan de acuerdo a contingencias comunes, laborales o por maternidad, ¿sí? Algo muy importante, ¿no? Que los periodos se califican según norma. Eso es muy importante. Como lo había mencionado, el SID se otorga a los asegurados regulares activos, ya sean de régimen general o regímenes especiales, mientras realicen actividad remunerada, ¿sí? Ustedes saben que salud también te otorga un periodo de latencia, ¿sí? Si el trabajador una vez fue cesado, ¿no? Y luego acude a salud para recibir una atención médica, pero ya fue cesado y está dentro de su periodo de latencia, entonces salud simplemente sí le va a dar la atención, pero no le va a dar ningún documento como es el certificado de incapacidad temporal. ¿Ya? A eso se refiere esto, que mientras realizan una actividad remunerada, solo ahí sí van a poder tener este documento. Ahora, como les había mencionado, ¿no? El CIT, el Certificado de Incapacidad Temporal, es el documento oficial para certificar la incapacidad temporal y está vinculado al pago de un subsidio. Por otro lado, ¿no? También debemos tener en cuenta que el subsidio por incapacidad temporal se otorga a partir del 21º día. También acá sí especificar. Por ejemplo, tengo un trabajador que está con 30 días de descanso médico, ¿sí? Los 20 primeros días son certificados médicos particulares emitidos, ¿no? Estos 20 primeros días no va a ser necesario que sean validados por eSalud, ¿no? Pero sí tienen que estar correctamente emitidos. Ahora, cuando hablamos del 21º día en adelante hasta el 30º día, ¿no? Ese periodo de 10 días sí tiene que validarse ante salud. Y cuando uno presenta el expediente, ¿sí? Especifica las fechas de subsidio. Entonces, salud, sí, una vez revisa todos los documentos, te va a otorgar tu certificado de incapacidad temporal. Por otro lado, también algo que debemos de tener muy, muy en cuenta es que el periodo máximo a otorgarse un SID es de 11 meses y 10 días. Esto no quiere decir que te van a entregar un SID por esta cantidad de días, no. De acuerdo a norma, todo SID solo se otorga por 30 días, ¿sí? Y si la incapacidad persiste, entonces este certificado va a ser renovado o actualizado una vez que la persona afectada recibe sus atenciones médicas.
Ahora, acá, un poco que lo que les mencionaba, ¿no?, anteriormente. ¿Cómo se valora la incapacidad temporal? ¿Sí? Esta incapacidad temporal se va a ajustar de acuerdo a los criterios técnicos de las tablas de diagnósticos que manejan los médicos de control de salud. Y obviamente estas han pasado por una serie de revisiones, de de situaciones, ¿no? Con qué frecuencia se han estado dando estos diagnósticos y cuáles son los estándares en relación a tiempo de descansos o de incapacidad que se puede otorgar por un diagnóstico X. ¿Ya? Para esta valoración se debe tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, como ven ahí, si un colaborador presenta una determinada situación patológica, puede seguir desempeñando su trabajo dependiendo de estos tres factores, ¿sí? Uno, el colaborador, ahí se debe tener en cuenta su edad, su contextura, bueno, raza no mucho, pero también en algunos casos sí tiene que ver con algunas contingencias que pueda presentar. El puesto de trabajo, ¿sí? Porque ahí se va a ver la carga laboral, ya sea físico o mental, la jornada laboral, ya sea horarios, turnos, descansos que pueda tener, y la enfermedad o lesión, y que puede ser aguda, crónica, si puede resolverse o no. Ahora, antes de explicar un poco este punto, ¿no? Debemos tener en cuenta que para emitir un SIT, ¿sí? Los médicos valoran las limitaciones funcionales o estructurales que pueda presentar el asegurado titular con relación al trabajo laboral o la actividad laboral por la cual ha sido contratado, ¿sí? Es de carácter eminentemente profesional la valoración de esta incapacidad y se debe obviar toda referencia a otras circunstancias, ¿no? Como por ejemplo socioeconómica, situación familiar. La validación del certificado de incapacidad temporal es netamente enfocado en lo que es la enfermedad que pueda sufrir el trabajador o el tema de la maternidad, ¿sí? Ahora, en este slide pueden ver, ¿no?, los diferentes tipos de contingencia y de acuerdo también al tipo de atención, ya sea por consulta externa, emergencia u hospitalización. En cada una de las situaciones o contingencias se piden una serie de requisitos que uno debe de presentar para obtener el SIT, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de enfermedad común, ¿sí? Ya sea en los tres tipos de atenciones, consulta externa, emergencia u hospitalización, nos van a solicitar el certificado médico original, ¿ya? También nos van a solicitar la copia de indicaciones médicas recibidas en la fecha de atención, la copia de epicrisis en caso haya un tema de cirugía, la copia de los resultados de ayuda al diagnóstico que sustenten la incapacidad, ¿sí? Esto en caso de corresponder. Bueno, en caso de accidentes comunes, ¿no? En caso de accidentes comunes se presenta la copia del reporte operatorio, ¿sí? Sumado a los anteriores documentos que había indicado. Trabajo sin SSTR, ¿sí? Acá se debe de presentar los recibos por honorarios o comprobantes de pago de la atención recibida, ¿sí? Si la atención fue recibida por una entidad prestadora de salud o una EPS, también se debe adjuntar la documentación que sustente la atención que se ha recibido, ¿no? Como son copias de liquidaciones de gastos, en caso de hospitalizaciones se debe presentar las hojas de preliquidación, ¿no? Por una atención ambulatoria o las órdenes que les puedan dar. También en el caso de accidentes de trabajo, ¿sí?, que ahí sí aplica lo que es el SSTR, en este caso se debe presentar el certificado de incapacidad, ¿no?, el certificado médico privado, la copia de aviso de accidente de trabajo, ya sea de e-salud o ya sea de una entidad privada, ¿sí? Porque cada quien maneja su propio formato. Luego, la copia de la solicitud de atención médica a partir de la segunda atención. Acá deben tener en cuenta de que cuando sucede una contingencia laboral hay una primera ficha de atención de emergencia, ¿sí? Y a este punto que dice copia de solicitud de atención a partir de la segunda atención se refiere cuando ya pasó la emergencia, el colaborador tiene una segunda atención, entonces esa ficha es la que se tiene que presentar, ¿sí?
Luego también está la copia de las indicaciones médicas, ¿no? La receta médica que fueron emitidas en la fecha de atención. Si en caso hubo alguna hospitalización o cirugía, se debe adjuntar la copia de epicrisis, también la copia del reporte operatorio y la copia de los resultados de exámenes de ayuda al diagnóstico, ya sea temas de laboratorio, resonancia, ecografías, etc. Luego, en el caso de la maternidad, ¿sí? En este caso, se debe de presentar el certificado médico original, que incluya la fecha última de regla, la fecha probable de parto y la fecha en que está iniciando la maternidad propiamente dicha, ¿sí? En caso de embarazo prolongado, el certificado debe incluir el diagnóstico prolongado. Esto lo tiene que especificar el médico que está llevando los controles de la gestante, ¿sí? También, adicional a este certificado, te pide la copia de informe ecográfico del tercer trimestre, quiere decir de la 28 semana a la 42, ya antes de que nazca el bebé. Luego está el informe médico tratante del neonato y copia de certificado de defunción, ¿no? En caso suceda el fallecimiento del bebé. El acta de nacimiento, partida de nacimiento, ¿no? Luego también, si el DNI lo tramitan de forma rápida, igual no se puede adjuntar el DNI en caso de que sea posterior al parto. Como saben, la maternidad se puede extender en caso de que sea parto múltiple. Y si se da esta situación de parto múltiple, ¿sí? Va a haber un embarazo o una maternidad prolongada. En este caso se va a tener que presentar también el comprobante de pago, ¿no? De las atenciones recibidas en caso del embarazo prolongado. Adicionalmente a esto, si la trabajadora gestante ha recibido atención por una EPS, ¿sí? Se debe adjuntar el informe médico de postergación del descanso por maternidad en caso de diferimiento. ¿Sí? Esto, si la trabajadora gestante decide no gozar en los 49 días antes de la fecha probable de parto, ya su periodo prenatal, y decide postergarlos para acumularlos con su periodo postnatal, entonces se debe adjuntar este informe, ¿sí? Como ven ahí, indica que es el anexo número 18, que eso está reglado o normado por la directiva número 15 de salud. En caso de accidentes de tránsito, ¿sí? Se debe presentar el certificado médico original, ¿no? Copia del parte policial o copia de la póliza del SOAT. Y adicionalmente la copia de la receta médica, de la fecha de atención, copia de epicrisis si ha habido un tema de cirugía, hospitalización, ¿no? El reporte operatorio, copia de los resultados de los exámenes, ya sean laboratorios, ecografías, etc. En el caso de un niño con discapacidad, en este caso, solo se debe de presentar el certificado médico original que confirme la discapacidad permanente del recién nacido. Estos son los documentos que se debe tener en cuenta, ¿no? Al momento de armar el expediente para una validación propiamente dicha. Como ven, en todos los casos, en todas las contingencias, se presenta el certificado médico original, que es el certificado médico particular que otorga el doctor o el especialista que ha tratado a la persona que ha tenido la contingencia. Acá, ustedes pueden observar que este es el formulario actual que se está utilizando para las validaciones de las diferentes contingencias. Ahí pueden observar, ¿no? Primero se llena la información del asegurado titular, ¿no? Acá se llena el DNI, los nombres, correo electrónico, número de celular, y en segundo recuadro se colocan los datos de la empresa. Ahora, en este punto te pide justamente el trabajo habitual o la ocupación que realiza la persona que está solicitando la validación. ¿Por qué? Como les había mencionado anteriormente, el médico de control va a tomar en cuenta, ¿no? El trabajador, el tipo de ocupación que tiene y la incapacidad por la cual están otorgando este certificado y si esta incapacidad va a afectar o no a su trabajo habitual, ¿ya? Es por eso que es muy importante que este recuadro que les mencionaba de trabajo habitual también coloquen, o sea, la labor real que realiza el empleado afectado,
¿ya? Luego acá, como ustedes habrán visto en el anterior cuadro, acá por ejemplo dice código, ¿no? Cada contingencia tiene un código. Ese código va a ir en este recuadro de contingencia. Si es una enfermedad, va a ir el código 05. Si es un accidente común, va a ir el código 02, ¿no? Si es una enfermedad común, va a ir el código 01. Y acá se tiene que detallar el periodo a validar, ¿sí? El inicio, el fin y el total de días. Y finalmente acá se coloca el número de la cantidad de hojas que se está presentando en el expediente. Y con ello simplemente se presenta a e-salud, ya sea a CEBIT o a los diferentes establecimientos de salud donde el colaborador esté asignado, se presenta este documento. Bueno, eso es en relación a las validaciones de los certificados médicos particulares. Bien, a continuación vamos a detallar cada una de las modalidades o tipos de subsidios. Primeramente, vamos a abordar lo que es el subsidio por incapacidad temporal. La incapacidad temporal es aquella situación que debido a una enfermedad o accidente ya sea de trabajo o no, ¿sí? Se le va a otorgar un descanso médico por incapacidad, ¿sí? Luego de que el colaborador va a recibir sus atenciones médicas y que esta va a impedir que el colaborador realice sus trabajos de forma regular. Ahora, y esto va relacionado también a lo anterior mencionado. Todo descanso médico debe tener tres componentes para ser validado, ¿no? El daño a la salud, que es la alteración patológica que produce un impedimento o una limitación funcional. La incapacidad propiamente para el puesto de trabajo, ¿no? El colaborador no puede realizar tareas por las cuales ha sido contratado. Y el pronóstico asociado, que es la incapacidad, si puede ser reversible o no, si se soluciona en el tiempo previsto en la ley 26790 de salud, ¿sí? Legalmente se califica y se divide en periodos no laborales, perdón, sí, no laborados y no subsidiados, que son los 20 primeros días, ¿ya? Y a partir del 21º día en adelante estamos hablando de los días subsidiados. Para el subsidio de incapacidad temporal se debe cumplir las siguientes condiciones: contar con vínculo laboral al momento del goce de la prestación. En caso de accidente, solo es necesario que exista la afiliación. El asegurado debe tener vínculo laboral al momento de iniciar la incapacidad, ¿sí? Esos son los puntos muy importantes. Debemos recordar, ¿no?, que la enfermedad y el accidente común no guardan relación con los siniestros laborales. La enfermedad profesional y el accidente de trabajo están regulados por las normas técnicas del SSTR. Los siniestros comunes siempre deben ser calificados por COMESI, ¿no?, en caso de que haya una incapacidad extensa. Y como les había mencionado, o sea, no debe sobrepasar los 11 meses y 10 días. Y si sucediera ese caso, que es muy extremo, ya hay otra gestión, otro trámite que se tiene que realizar. En el caso de las contingencias laborales, ¿no?, los siniestros laborales, estos no son calificados por COMESI, ¿sí? Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Ahora, de acuerdo a norma, nos indica que el empleador, ¿sí?, va a cubrir los 20 primeros días de la incapacidad. Estos 20 primeros días, ¿sí?, pueden ser acumulables en el año, ya sea de forma consecutiva o de forma no consecutiva, pero estos se contabilizan de forma anual. En salud va a cubrir a partir del 21º día en adelante hasta un máximo plazo de 11 meses y 10 días, ¿no?, que en total son 340 días, o hasta los 18 meses no consecutivos, que son 540 días, en el curso de 36 meses. ¿Sí? Acá en el gráfico, ¿no?, pueden observar los 20 primeros días a cargo del empleador y a partir del 21º día hasta el 31 de diciembre, que culmina el año, ¿sí?, está a cargo de salud. Bien. En cuanto a COMESI,
¿sí? Los casos se trasladan a la Comisión Médica Calificadora de Incapacidades, COMECI, según la Ley 26790, cuando el asegurado presenta, ¿no?, un impedimento ocasionado por la enfermedad, ya sea por una lesión o secuela que es configurada como irrecuperable, ¿no?, de forma permanente. El pronóstico de la enfermedad es incierto, ¿sí? Para ello, el trabajador o la persona incapacitada debe estar en tratamiento en salud, ¿no?, presente un grave deterioro de la capacidad laboral en relación con el trabajo que realiza, ya sea de forma anatómica o funcional, ¿no? Haya secuelas definitivas o presumiblemente que generen impedimento permanente. En el dictamen se valoran las limitaciones funcionales o estructurales en relación con la actividad laboral, ¿ya? Ahora, acá hay un anuncio muy importante, ¿sí? En caso que una persona que ya esté en proceso de tener un resultado de COMECI no temporal, ¿no?, o más días de descanso médico sin reembolso, en lugar de esperar a emisión de COMECI, debe ir solicitando su preevaluación en la AFP para solicitar su invalidez, ¿no?, o para calificar invalidez. Esto no es sujeto a cese, ya que el proceso un poco demora, ¿no? Ahora, debemos de tener en cuenta de que la primera evaluación de COMECI se realiza a los 150 días, ¿ya? Si el trabajador, ¿no?, o la persona sigue incapacitada y ya ha excedido estos 150 días de subsidio, entonces corresponde una primera evaluación ante COMECI. Ahora, si la incapacidad permanece, continúa, una vez se cumplan los 340 días que se había mencionado anteriormente, que es el tiempo máximo, ahí, o sea, ya o bien lo declaran como una incapacidad permanente, ¿no? Ahí ya entra a tallar esta pequeña sugerencia, que se puede ir adelantando a, a solicitar una evaluación ante la AFP para calificar esta invalidez, ¿ya? Los criterios de la COMECI para emitir un IMESI. Un IMESI es el informe que emite la Comisión Médica, ¿ya? Es el anexo 09, es el documento que emite la COMECI según la ley 26790. En este caso, los documentos que se emiten, ¿no?, para el traslado de la COMECI, para la calificación de la naturaleza de la incapacidad del asegurado, tienen mucho que ver las opiniones de los médicos que van a evaluar el expediente que se presenta, el médico tratante o el médico de control, ¿no? Esto se va a registrar en el anexo 4, una vez se realice la junta de médicos. Con este informe de evaluación médica, ¿no?, se va a remitir las evidencias médicas a la COMECI de la red, porque cada lugar, cada región tiene esta junta de médicos, ¿no?, esta COMECI, esta comisión médica, quien luego de revisar la documentación calificará la incapacidad del asegurado y lo va a emitir en este anexo 9 que les había mencionado, ¿sí? Y para los criterios técnicos que ellos tienen en cuenta es el impedimento configurado e irrecuperable, el tratamiento de larga data, sobrepasa los 340 días, el pronóstico es incierto, ¿no? No hay una respuesta favorable al tratamiento de los diagnósticos de incapacidad temporal consecutivos, y en el caso también de los 90 días de diagnósticos de incapacidad temporal no consecutivos. ¿Sí? Entonces, solo en esos casos se puede emitir este IMESI y mucho depende de las opiniones médicas de la Junta de Médicos. Acá ustedes pueden observar un ejemplo, ¿no?, de la contabilización de los 20 primeros días, ¿no?, del descanso médico que es asumido por el empleador y los descansos a partir del 21º día en adelante. Eh, los descansos médicos, les había mencionado, son acumulables en el año, pueden ser ya sea de forma consecutiva o de forma no consecutiva, pero una vez que se cumplen los 20 días, ahí por norma la empresa cumple con su función de pagar, de cubrir
pero a partir del 21 día en adelante ya es un tema netamente de salud. Ahora, en caso del subsidio por maternidad, ¿sí? El subsidio por maternidad es el monto de dinero al que tienen derecho las trabajadoras gestantes, ¿sí? En actividad, que están con vínculo laboral. Esto a fin de resarcir el lucro cesante como consecuencia del alumbramiento y las necesidades del cuidado del recién nacido. El reglamento de ley número 26644, ¿sí? La ley que precisa el goce del derecho de descanso prenatal y postnatal de la trabajadora gestante, regula que toda trabajadora gestante en actividad afiliada a salud o a una EPS, ¿sí? Se le otorga un SID de maternidad por 98 días o 128 días en caso de parto múltiple. Esta se va a expedir a partir de la semana 30 de gestación, ¿sí? Que son más o menos 7 meses y medio. Un requisito muy importante es tener vínculo laboral, ¿sí? Y aportes en el mes cero. Al decir mes cero nos referimos al mes de concepción, ¿sí? Ya esto va a ser determinado por una ecografía y va a estar plasmado también a la tarjeta de control. ¿Qué se entiende por mes de la concepción? ¿No? Como les había mencionado, al hablar del mes cero nos referimos al mes en que sucede la concepción. Y para tener derecho a la maternidad, la asegurada regular dependiente debe estar con vínculo laboral, ¿sí? El mes de la concepción se determina como el noveno mes anterior al mes de la fecha probable de parto, ¿no? Por ejemplo, la fecha probable de parto es el 15 de mayo del 2022, entonces el mes de la concepción fue un agosto del 2021. Y como la colaboradora sigue con vínculo laboral, entonces le va a corresponder lo que es la maternidad, ¿ya? En caso del inicio del descanso por maternidad, la ley 26644 es la que regula el tiempo del inicio por maternidad. Médicamente es recomendable 49 días antes de la fecha probable de parto y 49 días posteriores, ¿sí? Ahí se suman los 98 días. Ahora, si la asegurada solicita diferir la fecha del inicio del descanso, su médico tiene que evaluar, ¿sí? Que no haya ningún riesgo en lo que vaya a realizar su trabajo y obviamente bajo esa evaluación puede postergar el inicio por tiempo que considere, ¿no? El médico y a sugerencia o a solicitud de la trabajadora. La fecha de inicio indicada en el certificado médico es invariable. Una vez que ya se emite el certificado médico, ¿no? Con fecha de inicio, por ejemplo, no sé, 28 de febrero de 2023, entonces se respeta esa fecha. Y a partir de esa fecha es que se va a cobrar lo que es el subsidio por maternidad, ¿ya? Como máximo, se va a iniciar el descanso por maternidad en la fecha de parto, ¿sí? Ya no se puede postergar más allá de esta fecha. En cuanto al aplazamiento del descanso prenatal, ¿sí? Según norma, la colaboradora gestante puede diferir todo o en parte el goce del descanso prenatal, en cuyo caso el número de días naturales se difiera, ¿sí? Estos se van a acumular en el descanso postnatal. Para dicho efecto, la colaboradora tiene que comunicar a su empleador, por lo menos con 2 meses de anticipación antes de la fecha probable de parto, indicando el número de días que desea acumular en el periodo postnatal. Y obviamente esto tiene que estar también autorizado por su médico tratante. Debe presentar el informe médico en el que certifique que la postergación no le va a afectar en nada a ella, ¿no? Como trabajadora gestante y tampoco al concebido. Ahora, ¿cómo se otorga el subsidio por maternidad? ¿Ya? Como pueden observar en este slide, el subsidio se otorga de la siguiente manera, ¿sí? Puede ser en dos armadas iguales, ¿no? Y en cada una de ellas se reembolsará por un periodo de 49 días, ¿ya? El documento o el expediente se debe presentar al término de los primeros 49 días. Recuerden de que salud para reembolsar, para pagar el subsidio por maternidad, tiene que verificar los aportes que realiza el empleador. Mientras no verifique los aportes, ¿no? de los meses anteriores al periodo que está solicitando el subsidio,
Simplemente salud no te va a otorgar ningún reembolso hasta que verifique en su sistema que el empleador ha realizado el aporte por esa persona que se está solicitando el subsidio. Es por eso que la primera armada se solicita al término de los primeros 49 días. La segunda armada, igual, ¿sí? Se presenta al vencimiento de los 98 días subsidiados. O tienes también otra forma de solicitar ese subsidio, ¿no? Ya no presentarlo por armada, sino presentar por la totalidad del periodo subsidiado en una sola armada al vencimiento de los 98 días de subsidio. Ahora, en el caso de que haya una extensión de 128 días, ¿no? En el caso de parto múltiple, ¿sí? Esto también se va a presentar, el expediente se va a presentar al culminar estos 128 días. Solo así se va a poder gozar de este subsidio, ya sea por pago directo o por reembolso. Acá especificando un poco acerca del subsidio por maternidad en caso de parto múltiple, ¿sí? Se tiene la ley número 29992 y su reglamento del año 2015, donde indica que en caso de que la madre gestante tenga un parto múltiple o quizá el recién nacido nazca con una discapacidad, ¿sí? Se van a adicionar 30 días adicionales a estos 98 días, que en total serían los 128 días. Ahora, los casos especiales para otorgar un subsidio de maternidad, ¿sí? Como casos especiales tenemos, ¿no? Cuando el parto se produce después de la semana 30, no es necesario que el niño nazca vivo. Quiere decir que si el alumbramiento se produce después de la semana 30 de gestación, la madre trabajadora tendrá derecho al descanso por maternidad, aun cuando el concebido no nazca vivo, ¿sí? A eso se refiere este primer punto. Luego tenemos cuando el parto se produce entre la semana 22 y la semana 30, el niño debe nacer vivo y sobrevivir más de 72 horas. Quiere decir que el goce del descanso por maternidad, en este caso, se encuentra condicionado a que el concebido nazca vivo y sobreviva más de 72 horas. Esto cuando se produce, ¿no? En la semana 22 y la semana 30, ¿ya? Esas son las consideraciones o los casos especiales. Luego tenemos lo que es el subsidio por lactancia, ¿sí? Este subsidio por lactancia indica que se otorga un monto de dinero a la madre, ¿ya? Para contribuir al cuidado del recién nacido. Ante el fallecimiento de la madre o abandono, ¿no? El dinero se entrega al padre o a la institución que tuviera bajo tutela a este recién nacido. En caso de que la madre sea menor de edad y soltera y sin título oficial que le autorice a ejercer una profesión u oficio, el subsidio se pagará a través de su madre, padre o tutor, quien deberá presentar una copia, mostrar el original del documento que acredita como tal, ¿no? Que son estos familiares directos de esta menor de edad. ¿Cuál es el monto del subsidio por lactancia? ¿Sí? El monto se equivale a 820 soles por bebé nacido, ¿sí? En caso de parto múltiple, el subsidio por lactancia se abonará en forma individual por cada hijo. Si nacieron gemelos, entonces me van a pagar 820 soles por cada bebé. Hoy en día, a raíz de la pandemia, ¿no? De todo lo que hemos vivido en estos últimos años, los trámites se han agilizado de forma, ¿no? muy paulatina y en este caso se tiene, por ejemplo, la lactancia sin papeles, ¿no? O sea, quiere decir que para solicitar el subsidio de lactancia no se necesita presentar documentos, ¿no? En físico o enviar documentación a la Oficina de Prestaciones Económicas para acceder a este beneficio. Simplemente con que el bebé nazca en un hospital del MINSA, una clínica particular, hospitales de las Fuerzas Armadas que cuentan con el sistema de certificado, perdón, con el sistema de registro del certificado de nacido vivo en línea, ¿sí? Solo en esos casos
¿no? Ellos, como realizan la digitación directa, el registro directo, entonces va a salir de forma automática el pago de esta lactancia. Entonces, lo que ustedes, ¿no?, tienen que hacer es ingresar a la página que se indica acá, de salud.gov.p Smart Lactancia, y ahí colocar el número del DNI de la madre beneficiaria, ¿no?, el código CAPTCHA y consultar. Cuando la lactancia ha sido gestionada por estas entidades anteriormente mencionadas, entonces, donde indica subsidio por lactancia en este sector, va a salir todos los detalles de la beneficiada y a partir de cuándo se puede cobrar, ¿ya? Y en qué institución bancaria. Ahora, deben tener en cuenta de que para cobrar este subsidio por lactancia solo se tiene el plazo de 20 días hábiles, ¿sí? Pasado este tiempo, si la madre, si la nueva madre, ¿no? O la trabajadora no ha realizado su cobro en la entidad bancaria, entonces este dinero va a extornarse a e-salud, va a devolverse a e-salud. Y para ello uno va a tener que realizar otro trámite adicional que es la reactivación de la lactancia, ¿no? O sea, mientras no se vence el plazo de los 6 meses, como les había mencionado anteriormente, tenemos todo ese tiempo para poder tramitar la lactancia, ¿sí? Pero para cobrar la lactancia, una vez que ya se tramitó, solo se tiene 20 días hábiles, ¿sí? No confundirse en estos periodos porque son dos cosas diferentes. El trámite, la gestión y luego el cobro, propiamente dicho. Luego tenemos el subsidio por sepelio. En este caso, el subsidio por sepelio se otorga en caso de fallecimiento del asegurado titular, ¿sí? No dependientes. En este caso, el monto que se paga es de 2.070 soles. Como les había mencionado, es solo cuando fallece el asegurado titular. Si la esposa de Juanito, que es el asegurado titular, falleció, entonces simplemente no corresponde porque la esposa de Juanito no trabajaba, simplemente era una derechohabiente, por ejemplo, ¿sí? Ahora, es importante saber que los conceptos que se reconocen en salud son diferentes a los reconocidos en la AFP. Acá se deben presentar las boletas de venta de funeraria. El monto que se establece de los 2.070 soles es definido por el Consejo Directivo de Salud y se otorga a quien efectuó los gastos, perdón, hay un error. El monto corresponde a los comprobantes presentados. Consideraciones a tener en cuenta, ¿no? Salud no otorga la prestación por sepelio si la muerte es por un accidente de trabajo o enfermedad profesional, ¿sí? En este caso, si se diera esta situación, esta contingencia, para eso tenemos un seguro complementario de trabajo de riesgo, un SSTR, ya sea de salud o ya sea de forma privada, ¿ya? Ahora, en cuanto a los cálculos de subsidio, ¿sí? Debemos de tener en cuenta que los trámites de subsidio se basan en promedios de conceptos remunerativos que considera en salud. Nuestras remuneraciones muchas veces están divididas, ¿no?, en remuneraciones propiamente dichas, o sea, el valor monetario como tal, y los conceptos no remunerativos. Es decir, que no entran al cálculo en la mayoría de beneficios que recibimos de nuestro empleador, ¿sí? Como son los vales de alimentos, incentivos, etc. En este caso, el subsidio por incapacidad temporal y maternidad va a equivaler al promedio diario de las remuneraciones de los últimos 12 meses inmediatamente anteriores al mes en que inicia la contingencia, multiplicado por el número de días de goce de la prestación, ¿ya? Si el total de los meses de afiliación es menor a los 12 meses, el promedio se determinará en función al tiempo de aportación del afiliado. Si el trabajador está laborando recién, no sé, 5 meses, entonces se toma ese tiempo como punto de partida. También, otro punto importante, ¿no?, que nos dice acá, al formulario 1040 se debe adjuntar una hoja adicional, que muchas oficinas de prestaciones económicas a nivel nacional te solicitan, y algunas no también, pero sí sería bueno elaborar de todas maneras
esta hoja de las 12 remuneraciones anteriores, ¿no? Iniciados al inicio de la contingencia, que debe ser firmada por el asegurado y la entidad empleadora. Esto va a ser como una constatación, ¿no? De que son los aportes que se han realizado por el empleador y que estos meses son los que van a entrar al cálculo del subsidio. Por ejemplo, acá tenemos los conceptos remunerativos que sí entran al cálculo y los conceptos no remunerativos que no se consideran, ¿no? Ahí están, por ejemplo, dentro de los remunerativos, la remuneración básica, la asignación familiar, bonificaciones regulares, los destajos, horas extras, bonos, subsidios, ¿no? Si es que ha habido un subsidio anterior al subsidio actual, ¿no? El incremento por trabajo nocturno, sabemos que por norma tienen un pago adicional, el valor de la alimentación principal, ojo, no son los valores de alimentaciones secundarias que se brindan, sino que es de la alimentación principal, ¿no? En caso sea otorgada en especies o valor por parte del empleador. Luego, los conceptos no remunerativos, o sea, los que no debemos de considerar para el cálculo son las bonificaciones, gratificaciones por Navidad o fiestas patrias, bonificaciones extraordinarias, utilidades, canastas de Navidad, refrigerio, movilidad, gastos de representación, asignación escolar, bonos de fallecimiento, retenciones judiciales. Esos, hay que tener muy en cuenta esos dos tipos de conceptos remunerativos, ¿no? O no remunerativos, porque son muy importantes al momento de realizar el cálculo. Esto según la Carta Circular número 011 del año 2003. Ahora, la base para el cálculo es la remuneración mensual. Sí, como lo había mencionado, excluyendo las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad. Ahora, se debe tener en cuenta la remuneración computable, ¿sí? Que es la remuneración que recibe el trabajador como prestación de su trabajo, no como prestación de su servicio o labor. Luego tenemos la remuneración regular, que es lo que había indicado anteriormente también, eh, que pueden ser los demás conceptos remunerativos, luego las horas extras, sobre tiempos y toda compensación de labor extraordinaria. Ahora, debemos de tener en cuenta, ¿no? Que de haber percibido, por ejemplo, haberlas percibido cuando menos 6 meses en el periodo de 12 meses anteriores al mes de la contingencia. Si tuviera menor número de meses de afiliación, haberlas percibido en no menos del 50% de los meses en que ha laborado el trabajador. Ejemplo, si el trabajador ya dentro de los 12 últimos meses percibe el pago de las horas extras en 4 meses, dentro de esos 12 últimos, ¿ya? No va a entrar dentro del cálculo, ¿ya? Pero si este concepto lo ha percibido dentro de los 7 meses, ¿no? Que corresponde a los 12 meses anteriores al mes de la contingencia, entonces sí entra a un tema de cálculo. Estas son las fórmulas de cálculo del subsidio por tipo de asegurado. ¿No? En el caso del asegurado titular, esta es la ley que la rige, la 28791, se toman las 12 últimas remuneraciones, luego se divide entre los 360 días del año y por el número de días subsidiados. ¿Ya? Lo mismo con el trabajador agrario, se toma en cuenta las últimas 4 remuneraciones, se divide entre 120 días y por el número total de días subsidiados, perdón. Y de igual manera, en el caso del trabajador pesquero exafiliado y el pescador y procesador pesquero artesanal, también se toma en cuenta las 4 últimas remuneraciones o ingresos económicos, se divide entre 120, que equivale a esos 4 meses, por el número de días a subsidiar. Ahora, ¿cuándo y por qué razón se pierde el derecho a subsidio? ¿No? Cuando existe abandono o incumplimiento del tratamiento a las prescripciones médicas, ¿sí? Esa es una causa. Luego, por pérdida del vínculo laboral o cuando durante el periodo del subsidio se realiza labor remunerada, ¿sí? Estos tres puntos o estas tres causas originan que se pierda el derecho a este subsidio, ya sea maternidad, ya sea incapacidad temporal. Ahora vamos a hablar un poco de algunos casos prácticos de cómo se solicita el tema de los subsidios, ya sea por incapacidad temporal o por maternidad. Por ejemplo, antes, ¿no? La recepción de expedientes en la salud.
Eh, Todas las solicitudes se reciben previa identificación de los solicitantes, ¿no? Y oportunidad de presentación. En la salud se comprueba, ¿no? Que estén debidamente registrados los datos de la solicitud y que coincidan con la información de los aplicativos de salud. Y esto nosotros o nosotras, ¿no? Como encargadas directas de realizar los trámites, debemos de ser muy cuidadosas en el llenado del formulario, en el tema del cálculo, ¿no? El tema de los datos del trabajador. Y debemos de ser bien meticulosas porque salud es bien exquisita al momento de recibir los expedientes o de revisar los expedientes, ¿sí? Verificar la firma, ¿no? De los asegurados, beneficiarios o representante legal, en caso esta persona firmara los formatos, y se debe registrar la solicitud conforme en el SIAC, ¿no? Y a salud, una vez que nosotros presentamos el documento, nos otorga un NIT, ¿sí? Para poder realizar el seguimiento de cuándo puede salir la fecha de pago, ¿no? Y esto se realiza a través de la página web de salud. Bien, acá tenemos, por ejemplo, el caso de un trabajador, ¿sí? Que le otorgan un CIT, un certificado de incapacidad temporal, a partir del 20 de noviembre al 18 de diciembre del 2022, ¿sí? Los 20 primeros días que son a cargo del empleador van del 20 de noviembre al 8 de diciembre, ¿sí? Y el subsidio reconocido por el salud va a ser del 9 de diciembre al 18 de diciembre. Entonces, ahí tenemos este periodo a solicitar como subsidio, como subsidio, ¿no? La determinación del subsidio, como les había mencionado, se realiza contabilizando los 12 meses anteriores, ¿no? A la contingencia. Si el CIT fue otorgado el 20 de noviembre, entonces debemos de tomar en cuenta los meses o las aportaciones de los meses de octubre hacia atrás, ¿sí? Quiere decir que va a ser de octubre del 2022, ¿no? Hacia atrás hasta noviembre del 2021. Entonces, acá en el cuadro, por ejemplo, pueden ver los conceptos remunerativos, ¿no? El sueldo básico, la asignación familiar, el destaque, bonos, horas extras y el total por cada mes. Entonces, se hace la sumatoria de forma mensual de todos los conceptos remunerativos y de forma anual este colaborador, o por este colaborador se pagan, ¿no? Los 52.425.04. Para sacar el subsidio diario habíamos indicado que el total de las remuneraciones se divide entre 360 días, ¿sí? Y luego se multiplica por la cantidad de días a subsidiar. Y esa es la operación que se ha realizado en este cuadro, ¿sí? Dividimos los 52.425.04 entre 360, nos va a dar el subsidio diario de 145.63. Y este se va a multiplicar por los 9 días que vamos a solicitar como subsidio, ¿sí? Entonces, el total de subsidio que vamos a solicitar por estos 9 días va a ser de 1.310.63. Bueno, acá lo consideré con los decimales, pero debemos de tener en cuenta de que en e-salud, ¿sí? No se consideran los decimales, sino debemos de calcular a un número entero. En este caso sería el subsidio solicitado de 1.311, ¿sí? Como número entero, cantidad entera. Luego, acá tenemos el ejemplo para una maternidad, ¿sí? Una trabajadora embarazada que tiene más de 3 años laborando, se le otorga el periodo de descanso pre y postnatal, el cual sería de 98 días, ¿ya? En el caso de la maternidad, no aplica los 20 primeros días a cargo del empleador. Salud paga directamente, o sea, desde el primer día en que sucede o inicia la maternidad hasta el final, que en este caso sería del 26 de septiembre del 2022 al 1 de enero del 2023. Ahora, en el enunciado ustedes se han dado cuenta que se especifica, ¿no? Que tiene más de 3 años laborando.
¿sí? Y acá debemos de recordar que había un punto importante, ¿no? Que en la maternidad o para gozar el subsidio por maternidad, la trabajadora gestante debió tener vínculo laboral en el mes cero, en el mes de la concepción. Y en este caso, como la colaboradora viene trabajando más de 3 años, entonces sí procede lo que es esta maternidad, ¿sí? Sí le corresponde gozar. Ahora, la determinación del subsidio, igual, ¿no? Los 12 meses anteriores al mes de la contingencia, como en el certificado indica que el inicio de la maternidad es del 26 de septiembre, entonces consideramos un mes anterior, ¿no? Que sería agosto del 2022 para atrás, ¿no? Que sería hasta septiembre del 2021. Igual, de la misma manera, conceptos remunerativos, ¿no? Tienes el sueldo básico, los incentivos, las horas extras y el total. Se realiza la misma operación que les había mencionado anteriormente, y en caso de la incapacidad temporal, se tiene este total de forma anual, ¿no? De 61.271. Se realiza la división entre 360, dándonos como subsidio diario los 170.20 soles. Acá tenemos los días a subsidiar por 49 días, entendiendo que este cálculo va a ser para una primera armada, ¿ya? Entonces, acá el monto total solicitado por los 49 días es de 8.339 soles. En este caso, redondeando, pues serían, ¿no? 8.340 soles. Bien, como pueden observar, los casos o los subsidios o el cálculo también, ¿no? Es de forma sencilla, solo hay que tener en claro qué conceptos debemos de considerar para este cálculo y la fórmula es básica, ¿no? Tener en cuenta cuántos meses de aportaciones tiene. Si, por ejemplo, en este cuadro no hubiera tenido estos 4 primeros meses, sino solo desde enero del 2022 hasta agosto del 2022, entonces en la sumatoria total ya no se divide entre 12, sino se divide entre 8, ¿sí? Y así de forma proporcional. Entonces, de acuerdo a eso, se va realizando todos los diferentes cálculos para incapacidad temporal o para maternidad. Es la misma lógica. Este es el formato que se utiliza actualmente para armar el expediente propiamente dicho. ¿Sí? Una vez que ya realizas tu cálculo, ya tienes tus documentos, ¿sí? Los certificados y capacidad temporal ya validados, si es el caso, ¿no? Se tiene que llenar este formato. ¿Y quién lo llena? Es la responsable o el responsable de solicitar el subsidio. Por ejemplo, acá, ¿no? Van los datos del asegurado titular, acá los datos del empleador, y luego solicitud de prestaciones económicas. Este formato se utiliza tanto para lactancia, sepelio, incapacidad temporal y maternidad, ¿sí? Para los 4 tipos de subsidios. Marca según la contingencia, en este caso es por una incapacidad temporal, y obviamente va a ser un tema de reembolso, ¿sí? Habíamos dicho de que reembolso, más que todo se da en tema o para colaboradores que están en el sector privado o en construcción civil, ¿ya? Entonces, como es un reembolso, ¿no? Bueno, vamos a asumir que el trabajador labora en una entidad privada. Acá se marca, ¿no? Si el asegurado contó con vínculo laboral al momento de la contingencia, entonces sí, ¿no? Y esta información de salud lo va a verificar en su sistema. Por eso es que nosotros tenemos que ser congruentes también al momento de registrar la información. La fecha de contingencia, que es el inicio de la incapacidad, ¿ya? El periodo subsidiado, se detallan las fechas, el inicio y el fin, cuántos días son y el monto que se solicita. En este cuadrante, que es la información complementaria, en este cuadrante solo se registra todos aquellos certificados médicos particulares o el CID, ¿ya? El certificado de incapacidad temporal para el trabajo, que estén dentro de los primeros 20 días, ¿sí? Solo es información. Si al trabajador le dieron en documentos, por decir, le dieron 5 documentos, que es para un descanso médico en total de 150 días, se ha visto esos errores, ¿no? Que lo registran todo,
todos los certificados registran en este cuadrante, pero no. Como les digo, solo los 20 primeros días, y aquí lo especifica, ¿ya? Estos certificados que contienen los 20 primeros días se registra acá. Y a partir del día del subsidio, ya se detalla en el periodo subsidiado, ¿sí? Y a este formato van las correspondientes firmas, ya sea del representante legal o de repente de la trabajadora social o el trabajador social, y obviamente la firma del asegurado titular. Con este expediente se presenta a e-Salud y una vez está todo ok, e-Salud simplemente te va a otorgar una fecha de pago. Igual, una vez que se emite la fecha de pago, tienes 20 días para poder realizar este cobro, ¿sí? Pasado ese tiempo, el dinero extorna, o sea, se devuelve a salud y se va a tener que reactivar nuevamente el expediente. ¿Sí? Hoy en día la reactivación es más sencilla. Lo puedes hacer, si tienes tu usuario, ¿no? Lo puedes realizar en la página, en la plataforma Viva, ¿ya? Y ahí simplemente te figura el expediente que está vencido, le das reactivación, entonces el sistema automáticamente te da una fecha próxima para que puedas iniciar nuevamente con el cobro, ¿no? Entonces, hoy en día ya es más fácil, no es como antes que tenías que solicitar con una carta, con un documento adicional, ¿no? Y tenías que esperar un tiempo prolongado para que te vuelvan a reactivar el expediente. Bueno, de esta manera, culminamos con esta clase, esperando que haya sido entendible, ¿no? He tratado de ser lo más explícita, utilizar términos más sencillos para que puedan entenderlo, y de esta manera, pues, doy por finalizada la clase. Gracias.